en este tema vamos a ver uno de, seguramente, de los momentos cruciales de la historia de España y muy especialmente la historia del siglo XX, que va a quedar marcada por la terrible guerra civil que sacudió el país entre 1936 y 1939. Esta guerra civil comienza como resultado de un fallido golpe de Estado, fallido pero no aplastado ni controlado totalmente, triunfó en algunas zonas, en otras no triunfó y por tanto se va a producir una situación de una división del país entre las zonas que apoyan al bando sublevado o las zonas controladas por el bando sublevado y las que se mantienen controladas por la República. Esta guerra civil además va a provocar, en el caso de la zona controlada por los republicanos, una situación de desgobierno, especialmente en los primeros meses. En algunas zonas de las que controla o que quedan bajo el territorio que está en manos de la República se produce una revolución social, mientras que en el bando sublevado, conforme van logrando mayor territorio, se va produciendo ya casi desde el principio una organización de corte fascista dirigida por los militares y con apoyo, ya veremos, de falangistas, carlistas, monárquicos, etc. Esta guerra civil se va a desarrollar en un contexto internacional muy complejo, en esa Europa marcada por lo que se llamó la política de apaciguamiento, es decir, la política especialmente liderada por Gran Bretaña, que pretende evitar a cualquier precio un nuevo enfrentamiento, una nueva guerra mundial europea y que por tanto va a ir llegando a acuerdos con Hitler hasta que finalmente ya en septiembre de 1939 se produzca la invasión alemana de Polonia y ahí ya sí se desate la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando comienza la guerra civil, ya lo veremos, las grandes potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña y Francia, no apoyarán al gobierno de la República, mientras que el bando fascista sí contará con, el bando sublevado contará con un apoyo decidido tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista. En el caso de la República, veremos, tendrá cierta ayuda de la Unión Soviética, pero será una ayuda bastante más intermitente. Aquí tenéis, aunque lo veremos posteriormente con más calma, pues algunos mapas que resumen la evolución del conflicto, de la guerra civil. Este es el vídeo también que vimos en clase, en el que se explica bastante bien el desarrollo militar de la contienda. ¿Cómo comienza esta guerra? Pues como decíamos, esta guerra es fruto de un golpe de Estado que se produce en julio, pero que se lleva preparando desde hace tiempo, pues prácticamente desde la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Desde por lo menos abril ya están circulando las llamadas instrucciones reservadas de Mola, que tenemos a la derecha, que será uno de los líderes junto con Sanjurjo, unas instrucciones reservadas de Mola en las que se está planeando el golpe de Estado y se especifica que se hará en el primer momento en que las condiciones sean propicias. Ese momento llega en julio, estaba planeado para el verano, pero no había una fecha concreta, llega en julio tras el asesinato del político derechista Calvo Sotelo, y la sublevación definitivamente se produce el día 17 en Melilla y el 18 en otros puntos de la península y llega Franco también el día 18 desde había partido el día 17 de Canarias, llega el 18 a Marruecos y se pone al frente de las tropas marroquíes. Queipo de Llano se sublevará en Sevilla, Godet en Mallorca, el propio Mola en Pamplona, Sanjurjo, que es este que habíamos visto aquí, que iba a ser uno de los, o el principal líder, fallece en un accidente de aviación cuando trataba de venir a España desde Lisboa. Como decimos aquí, el golpe contará con el apoyo de una parte muy importante de los militares y también con una trama civil de empresarios como Juan March, que participará en la compra en el alquiler de este avión del Dragón Rapid para llevar a Franco desde Canarias hasta Marruecos. En el caso de la República, el que era presidente cuando tiene lugar el golpe, Casares Quiroga, dimite y tras una brevísima presidencia de Martínez Barrio, le sucederá José Giral, que un par de días después del golpe, aunque con dudas, decidirá dar armas a los sindicatos y milicias populares que
que se aprestan a defender a la República, puesto que con respecto al ejército había muchas dudas porque había muchos soldados y sobre todo cuadros intermedios que se habían pasado al bando sublevado. Una vez que se produce el golpe, pues a los pocos días, aproximadamente sobre el día 20 de julio, los 2 o 3 días, esta sería más o menos la situación en la que queda España. Como veis, los sublevados controlan el centro, en la mitad norte, el centro y el oeste, ¿veis? Más o menos la mitad de Aragón, Navarra, La Rioja, toda Castilla-León y Galicia aproximadamente, y se han hecho también con los archipiélagos, excepto la isla de Menorca, y han logrado pasar, gracias a los aviones fletados por los alemanes y los italianos, han logrado pasar las tropas marroquíes hasta la península y controlan la zona del Bajo Guadalquivir, Cádiz, Jerez y Sevilla, así como Córdoba y Granada. El resto, es decir, prácticamente toda la mitad sur, excepto estas zonas que hemos dicho, Andalucía, y todo el Levante, incluidas las 3 grandes ciudades españolas en ese momento, Madrid, Valencia y Barcelona, quedan en manos de los republicanos, y también la franja cantábrica, a excepción de Oviedo. Obviamente, en cada zona, pues la propaganda, pues como veis, es muy distinta. A la izquierda tenemos un periódico republicano y a la derecha ABC, que apoya, en este momento ABC Sevilla, apoya la sublevación franquista. Los primeros días serán bastante duros y se van a ir conformando los dos bandos de la guerra. En el bando sublevado pues están todos aquellos que se oponen a la reforma de la República, los militares más conservadores, grupos católicos, falangistas, monárquicos, carlistas. Están bien organizados militarmente y además cuentan con la parte del ejército más preparada, prácticamente la única que podemos considerar un verdadero ejército, que sería el de Marruecos, con décadas de lucha en esa zona, y desde el principio van a llevar a cabo una represión muy dura en las zonas conquistadas, una represión llevada a cabo, ya lo veremos, por incontrolados, por falangistas y demás, pero también alentada desde los altos mandos. En las propias instrucciones reservadas de Mola esto se recogía, que apoyaran en Andalucía alentar esta represión. En el caso del bando republicano, es un grupo bastante más o muy heterogéneo. Hay desde republicanos de izquierda que pretenden defender un modelo democrático, hasta comunistas que plantean ganar la guerra, pero obviamente su aspiración futura sería crear un Estado comunista, anarquistas que creen que el momento de la guerra es el momento propicio para llevar a cabo una revolución social. Es decir, va a haber ahí una división bastante importante que analizaremos más adelante. Serán las organizaciones obreras ante la disolución del ejército en la zona republicana en los primeros meses, serán las organizaciones obreras, UGT, CNT, los que se encargarán de la defensa militar de la República. Estará en manos de milicianos. Aquí vemos pues algunas imágenes que nos cuentan esos primeros días. Queipo de Llano, que será el líder de las tropas sublevadas en Andalucía. Aquí vemos, por ejemplo, un momento del inicio del golpe en Sevilla, con unos ciudadanos asesinados por los golpistas en Triana. Aquí vemos imágenes del cuartel de la montaña, milicianos que a la izquierda se preparan para asaltar el cuartel, y después, cuando se lo arrebatan a los militares que se habían sublevado en medio de una terrible matanza. Y en estos primeros días o en estos primeros meses también, aunque no viene a desarrollar los apuntes, sí que lo hemos visto en clase, hay un intento muy evidente y muy consciente de movilizar a la población y de meter miedo, de infundir el miedo en la población contraria. Son famosísimos los discursos de Queipo de Llano, los que amenaza con violar a las mujeres de los republicanos. Se dan casos como el del ABC, a la izquierda el ABC de Madrid, que queda en manos de Comité Obreros, que apoya a la República, y a la derecha el ABC de Sevilla, que apoya al bando sublevado. Vemos también el famoso episodio, hemos visto, de Unamuno en la Universidad de Salamanca con Millán Astray en octubre.
discurso de la pasionaria animando a la defensa de Madrid, el famoso No pasarán. Y bueno, estuvimos viendo también pues algunas de las canciones o de los himnos de cada uno de los bandos, en este caso el bando republicano o algún himno del bando sublevado. Son también muy destacables, muy interesantes, si acordáis lo repasamos en clase, los carteles propagandísticos que se realizarán en ambos bandos. Veíamos anteriormente del bando republicano, aquí tendríamos algunos carteles del bando franquista.